A través de los años, México ha pasado por etapas históricas difíciles: guerras, crisis económicas, manipulaciones políticas, injusticias, pero en especial la discriminación de las poblaciones indígenas y campesinas. Durante gran parte del siglo XX, México se encontró en un régimen unipartidista que duró por más de 70 años. Fue hasta el año de 1988 que la oposición, por primera vez, llegó a tener la mayoría de los votantes a su favor. Los datos y la información del Distrito Federal se tardara mucho más tiempo de lo previsto. Sin embargo, cuando todo parecía estar en favor de la oposición, el sistema que llevaba el registro de los votos se cayó, para que una semana después se anunciara al nuevo presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari. En su presidencia, Salinas buscó realizar un modelo de desarrollo basado en relaciones internacionales, aprovechando las condiciones del nuevo orden mundial marcada por la caída del muro de Berlín, dando inicio a la globalización y al neoliberalismo en México y en el mundo. Con esto, Salinas logró alcanzar, junto a Estados Unidos y Canadá, uno de los tratados de libre comercio con mayor fluidez de capital en el mundo, el TELCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El tratado significó un exitoso paso para la economía mexicana. Sin embargo, las grandes empresas privadas, aprovechando el tratado, llegaron a privatizar gran parte de las tierras mexicanas, dejando a los campesinos sin tierra donde sembrar. Además, Salinas había revocado el artículo 27 de la Constitución, lo cual dejó en peores condiciones a millones de familias mexicanas. Por estas razones, el mismo día que entró en vigor el TELCAN, el 1 de enero de 1994, el EZLN se levantó en armas, declarando la guerra al gobierno mexicano. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional es, hasta el día de hoy, una organización político-militar formada mayoritariamente por indígenas del estado de Chiapas, basada en el movimiento zapatista. El principal representante y portavoz del EZLN es el subcomandante insurgente Marcos. Marcos se volvió un ícono internacional junto con el movimiento zapatista de oposición al neoliberalismo tras finalizar la Guerra Fría. Esto gracias a la nueva globalización y tecnología que marcó los años 90. De esta manera, dándole al EZLN una voz internacional e internacional. En las primeras horas del nuevo año, el EZLN ocupó varios municipios y ciudades del estado de Chiapas. En conjunto, emitieron la declaración de la Selva Lacandona, que llamaba al pueblo mexicano a levantarse contra el gobierno de Salinas, apelando al artículo 27 de la Constitución. Días después, el Ejército Federal respondió reprimiendo los ataques del EZLN, obligándolos a replegarse a la selva. El conflicto duró hasta el 12 de enero, cuando Carlos Salinas ordenó un alto al fuego unilateral en Chiapas para llegar a un diálogo con un EZLN que buscaba una negociación. El 16 de febrero, el gobierno y delegados del EZLN entablaron las primeras negociaciones. Sin embargo, el diálogo terminó el 22 de marzo sin acuerdos alcanzados. El gobierno ignoró las peticiones del grupo indígena y en vista de las próximas elecciones presidenciales, se emitió la segunda declaración de la Selva Lacandona, pidiendo una nueva cultura política mexicana. Ya para finales de 1994, el candidato aprista Ernesto Zedillo ganó las elecciones. Y con el inicio de 1995, saboteó todas las negociaciones anteriormente realizadas, ordenando la captura de los líderes del EZLN, bajo los cargos de uso de armas y terrorismo. También revelando la verdadera identidad del subcomandante Marcos. Días después, Zedillo movilizó al ejército, obligando al EZLN a esconderse nuevamente. No fue hasta principios de 1996 que se llevaron a cabo diversas reuniones con la ayuda de la COCOPA en el pueblo de San Andrés de Arrenzar. Estas reuniones llegaron a acuerdos prometedores para la población indígena y campesina de México, asegurando su reconocimiento, su participación política, justicia,
protección y empleos. Estos acuerdos se conocieron como los Acuerdos de San Andrés. Sin embargo, a finales de 1996, Cedillo rechazó las propuestas establecidas en los acuerdos. Las injusticias no terminaron con esto, como se dio en la comunidad pacifista de Acteal Las Abejas, donde el 22 de diciembre de 1997, un grupo paramilitar asesinó a 45 miembros de la comunidad mientras rezaban en la iglesia de Acteal. No fue hasta el cambio de presidencia con Vicente Fox que se logró regresar al diálogo, primero iniciando con la desmilitarización de la zona de Chiapas. Un salto adelante en el tiempo, con la sexta declaración de la Selva Lacandona en el 2005, el EZLN anunció que dejaría las armas para dedicarse a la política. Durante su lucha, hubieron situaciones que causaron problemas en la imagen del movimiento zapatista, como el reclutamiento de niños menores de 15 años a las Fuerzas Armadas. También, las relaciones del EZLN con otros movimientos y el financiamiento obtenido de países europeos. A pesar de esto, el movimiento zapatista logró grandes avances, como fue darle la voz a las mujeres indígenas, como llegó a hacerlo la comandante Ramona, quien con otras mujeres llegaron a consolidar la ley revolucionaria de las mujeres. En conclusión, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue y sigue siendo un ícono de la pelea por los derechos de los indígenas, campesinos e incluso de las mujeres, llegando a crear una imagen de la lucha por la justicia y dejándonos un recuerdo del significado de un pasamontañas negro. Hombres y niños con buen fusil en la mano, también mujeres se lanzaron a luchar. Sacaremos al pelón de las orejas, sacaremos al pelón de las orejas.